Capítulo 48. Los recuerdos que Silent ahora sabía con certeza que eran suyos aparecían borrosos y vagos en su mente, pero de todos modos, ahora podía distinguir palabras y nombres. Masaki, Ichigo, Karin, Yuzu, y Shin, Ryuken. Al principio fue difícil ubicarlos, pero Silent estaba segura de que Masaki era, de hecho, su verdadero nombre. Aturdida, se obligó a abrir los ojos solo para ver el techo colgante bajo de una cueva. Presionó una mano en su frente y se sentó desde donde había estado acostada para descansar. Le dolía la cabeza y tenía la visión borrosa. Lo último que podía recordar antes de desmayarse era poner sus manos alrededor de uno de los Kinki invadiendo Hueco Mundo y luego... Sacudió la cabeza y parpadeó para quitarse el sueño de sus ojos para poder mirar sus propias manos con una sensación de incertidumbre. ¿Ella lo mató? No tenía sentido. Todo lo que hizo fue tocar a ese otro Kinki. ¿Kinki? ¿Ella solía conocer ese término? Pensamientos y emociones que Silent no había sentido durante años comenzaron a asaltar su mente uno por uno hasta que finalmente resolvió todo en detalle, y cuando lo hizo, comenzó a sollozar. Las lágrimas no dejaban de caer por mucho que lo intentara. En sus pensamientos estaba la imagen de un joven Ichigo, pequeño, frágil y constantemente escondido detrás de su pierna. El Ichigo Silent podía recordar en sus recuerdos más recientes había crecido. Ya no era solo un niño pequeño, ahora era incluso más alto que ella e incluso se parecía a Ishin en su mejor momento. Esto planteó la pregunta, ¿cuánto tiempo había abandonado a su familia en su dichosa ignorancia? A través de los sollozos que sacudieron su cuerpo, consideró cómo había recuperado una parte de sus recuerdos. Sabía nombres, lugares y ciertos detalles, pero todo lo demás seguía envuelto en una capa de niebla. Podía sentir que ciertos recuerdos estaban presentes en su cabeza, pero al mismo tiempo, parecía que no podía acceder a ellos. Todo fue un desastre. Solo podía imaginar qué tipo de confusión había causado en su familia cuando vieron su forma y ella no pudo reconocerlos por completo. Ella era su madre. La mujer que había colmado de amor a su familia desde el primer día. Sentada sola dentro de la cueva en la que se encontraba Silent, con los oídos atentos al sonido de la diversión que se originaba en la entrada de la cueva. Estaba situada no muy lejos de la entrada de la cueva, posiblemente tanto para vigilarla como para dejarla descansar. Por lo que podía ver, los otros Oyous y Arrancar afuera estaban dando la bienvenida a Coyote Gingerbook. En su entusiasmo, los otros Oyous y Arrancar aún no habían notado que Silent se había despertado y estaba observando. Las nociones anteriores que Silent había tenido alguna vez sobre los Oyous en sus recuerdos se habían hecho añicos en el tiempo que pasó en Hueco Mundo. No podía verlos como los monstruos que se describían en su juventud, y solo podía verlos por el tipo de personas que eran. Por su bien, habían invadido la sociedad de almas. ¿Qué clase de monstruos llegarían tan lejos por un amigo? Sus ojos brillaron con diversión mientras miraba a Stark tratando y fallando en alejarse de todos. Todo lo que Stark quería hacer era dormir, pero los demás tenían mejores ideas. Por una vez, Lilinette no estaba molestando a Stark para comerse con los ojos a Coyote, pero ¿quién hubiera sabido que Coyote estaría disgustado por el comportamiento perezoso de Stark? Cada vez que Stark se acostaba para dormir, Coyote convertía en un deporte atacarlo. Silent no podía entender por qué Coyote era tan reacio a la pereza, pero esto se debía a la diferencia de entornos. Coyote había vivido en un mundo donde el descuido significaba la muerte, y estaba horrorizada por el hecho de que Stark encarnaba todos sus aspectos letárgicos. Coyote no lo aceptaría. A pesar de las acciones de Coyote, Silent como madre podía ver cuando alguien estaba demasiado avergonzado y estaba dirigiendo su frustración hacia una salida, a saber, Stark. Coyote nunca había tenido la oportunidad de mezclarse en un grupo, y parecía completamente fuera de sí. Los ojos de Coyote seguían moviéndose de un lado a otro en busca de algún pilar de apoyo que Silent sospechaba que era Shirou, pero Shirou simplemente sacudió la cabeza hacia Coyote y la instó a seguir intentándolo. Silent se secó las lágrimas y sonrió con complicidad cuando Nell, Arribel, Apache y todas las mujeres Arrancar notaron las acciones de Coyote. Los Oyous nunca fueron buenos para expresar sus emociones y a menudo recurrían a la violencia cuando ya no podían soportar sus sentimientos. Los celos reprimidos y la competitividad eran, con diferencia, los sentimientos más difíciles de reprimir en mujeres que competían claramente por el mismo hombre. Arribel y las otras Arrancar femeninas simplemente no lo sabían todavía.
Si Shirou continuaba siendo ignorante, entonces Silent sabía a la primera persona a la que culparía si las cosas se volvían violentas cuando Shirou no estaba cerca. Silent colocó una mano sobre su boca para sofocar su risa mientras Lilinette ignoraba todas las reservas y se sentaba sobre los hombros de Shirou. Las miradas frías que Coyote, Nell, Arribel y el resto le dieron a Lilinette podrían incluso haber congelado las llamas del infierno. Stark, ordenó Coyote con severidad. Silent no sabía qué le estaba ordenando Coyote a Stark, pero Stark, Coyote y Lilinette parecían compartir un vínculo mental. Al escuchar su nombre, Stark suspiró antes de caminar hacia Lilinette y abruptamente colocar una mano sobre su casco de hueso. Resurrección. Los lobos. En un estallido de energía espiritual, Lilinette se redujo a la forma de un arma, mientras que Stark ahora lucía una gabardina de piel. Stark, ¿qué diablos? La voz de Lilinette provino del arma que Stark sostenía. Stark no respondió mientras que la otra mujer Arrancar sonrió ante la situación de Lilinette. Mientras tanto, Coyote asintió con satisfacción mientras Stark bostezaba y buscaba un lugar para acostarse en el suelo. A diferencia de antes, Coyote no levantó un dedo para despertar a Stark. ¿Coyote hizo un trato con Stark? Silencio reflexionó sobre el tema. Era la única razón por la que alguien tan desmotivado como Stark sería tan rápido en obedecer una orden. Independientemente, Coyote pronto se encontró rodeada de otros Soyous que le pedían que explicara cómo conocía a Shirou. Claramente, Coyote no se llevaba bien con las multitudes porque durante mucho tiempo permaneció completamente congelada hasta que recuperó su voz. Al observar las interacciones de la multitud, Silent casi se había levantado del estado de ánimo deprimido en el que había estado anteriormente. Entonces, ¿qué pasaría si se hubiera perdido varios años de la vida de su familia? Todavía podría compensarlos de alguna manera. El problema más apremiante era Watch of the Kinky. Silent sabía que vendría. Podía sentirlo en la actualización de Kinky Warzone. Mientras tanto, Silent sabía que tenía que resolver el malentendido entre su familia en el mundo de los vivos y sus amigos que había hecho en Hueco Mundo. Consideró incluir al Shinigami en su explicación, pero era más probable que no cooperaran o no vieran su punto de vista sobre el asunto actual. Además, más que solucionar un malentendido, solo quería volver a ver a su familia y asegurarles que no se preocuparan. Tan peligroso como el Shinigami puede considerar a Shirou, Silent entendió que Shirou era el menos inofensivo de cualquier individuo a menos que lo provocaran. Que es exactamente lo que Silent necesitaba advertir a su familia y amigos en el mundo de los vivos. Echando un vistazo a la forma dormida de Ichigo acostada junto a ella por Nell para descansar, Silent lo tomó en sus brazos sin decir palabra para abrazarlo. Ella entendió que la única razón por la que él se había quedado en Hueco Mundo era por ella, pero por eso, él también debería entender que los Soyous no eran solo los monstruos que pretendían ser. Con un solo movimiento, Silent abrió una garganta y se detuvo cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró para ver a Nell mirándola con complicidad. ¿Partida? Preguntó Nell sin cruzar los brazos y con el ceño fruncido. Silent asintió antes de usar un dedo para escribir un mensaje en la arena. Hay algo que necesito hacer con Ichigo, pero tendré cuidado y regresaré. Prometo. Nell se tomó un momento para leer lo que Silent había escrito antes de suspirar. Silent se sonrojó cuando consideró que todo había comenzado en primer lugar cuando comenzó a visitar Human World. ¿Era mucho pedir que se confiara en ella para aventurarse sola después de los incidentes pasados? Silent claramente subestimó lo que significaba ser amigos. Incluso si te equivocaste una vez, eso no significa que tal acción no pueda ser perdonada. Nell dio su consentimiento. Le haré saber a Shirou que no se preocupe, pero te juro que si vuelves a meterte en problemas, no habrá una próxima vez. Silent asintió cordialmente a Nell con alivio. Te lo prometo, escribió de nuevo en la arena. En el momento siguiente, Silent atravesó la garganta con Ichigo a cuestas y entró directamente en los cielos de la ciudad de Karakura con un destino en mente. Pasó por las bulliciosas calles llenas de autos y peatones mientras se dirigía a la clínica Kurosaki. Era tal como lo recordaba. Pequeño, pintoresco y acogedor. Estaba en casa dirigiéndose hacia la puerta principal, reconsideró sus acciones y en su lugar saltó a la ventana de Ichigo para poder depositarlo en su cama por el momento. La habitación de Ichigo era diferente a la habitación que Silent todavía tenía en mente, pero eso era lo que pasaba cuando los niños crecían. Maduraron y desarrollaron intereses diferentes a los juguetes y juegos.
Le rompió el corazón pensar que se había perdido tanto de la vida de sus hijos, pero se desvió y pasó a explorar las otras áreas de su casa. Cuando llegó a las áreas de la cocina y la sala de estar, casi retrocedió de la vergüenza cuando descubrió una foto de sí misma de tamaño natural en la pared junto a la mesa del comedor. ¿Qué estaba pensando honestamente Isin? Hablando de eso, de todas las veces que Isin no estuvo en casa, tenía que ser ahora. Silenciosa frunció los labios y se sintió perdida. Inicialmente, había ido a buscar a Isin para explicarle sus circunstancias. Ella esperaba usar su estatus como un ex-shinigami de clase capitán y miembro del clan Shiba para disuadir la agresión de la sociedad de almas. Si había alguien que pudiera ser lo suficientemente ruidoso y escandaloso para que se escuchara su opinión, era Isin, pero Isin no estaba presente, ni tampoco Karin. De hecho, la casa Kurosaki estaba prácticamente vacía. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Reflexionó para sí misma y pronto llegó a una conclusión rápida. Eso es, Kisuke. Podría haber ido a Ryuken, pero su relación aún era bastante incómoda teniendo en cuenta que él había sido su ex esposo arreglado. Además, lo que necesitaba en este momento eran personas conectadas con Shinigami. Kisuke y, por extensión, Yoruichi podrían brindarle mucha ayuda a Silent en este sentido. Tomada su decisión, Silent pasó a la acción, pero vaciló un segundo después, el sonido de las placas de vidrio rompiéndose hizo que se congelara. Aunque Silent había dicho que la casa Kurosaki estaba prácticamente vacía, eso no significaba que lo estuviera. Karin y Isin no estaban cerca, lo que dejaba solo a una persona además de Ichigo en la mente de Silent que podría ser la fuente de la hiperventilación detrás de ella. Silencioso era un espíritu. Por lo general, los humanos no podían verla, pero teniendo en cuenta el pedigrí de su familia, era natural que todos los miembros fueran espiritualmente conscientes hasta cierto punto. Yufu, el nombre apareció en la mente de Silent justo cuando se encontró derribada al suelo por la cintura. Ni siquiera podía estar enojada tampoco. No cuando miró el rostro sollozante de una de sus niñas que se aferraba desesperadamente a ella como si se fuera a desvanecer si la soltaba. Buscar a Kisuke iba a tener que esperar. La salud mental de su hija era más importante. Por primera vez en mucho tiempo, Jin ya no sabía cómo debía proceder en sus planes. Inexplicablemente, todo había ido más allá de cualquier predicción factible y se había convertido en una espiral en una red de posibilidades sin destino a la vista. Si uno no camina con cuidado, uno puede incluso encontrarse al borde de la muerte y la ruina a manos de un depredador invisible. ¿Un tablero de ajedrez de un solo lado? ¿Un juego? ¿O tal vez un laberinto sin fin? No importó mientras existió el concepto de incertidumbre porque seguramente nada es perfecto. Un verdadero genio es aquel que encuentra los defectos dentro de lo impecable y los explota en un momento crítico. Jinichimaru se consideraba un genio que se había infiltrado en las filas del disfraz perfecto que Aizen Sousuke había puesto tan cuidadosamente a su alrededor. Aizen no tenía debilidad y casi nada podía moverlo a la acción. Las emociones eran herramientas para usar, mientras que el poder individual debía aprovecharse para enseñorearse de aquellos en su camino, independientemente de los medios. El comportamiento de zorro de Jin parpadeó momentáneamente cuando el recuerdo de Aizen dañando a Rajiku hace siglos apareció en su mente. Era un desaire que no dejaría mentir, y Jin siempre había sido bueno guardando rencor, pero Aizen era demasiado fuerte, demasiado meticuloso. Incluso ahora, Aizen todavía estaba en guardia hacia Jin. Durante cientos de años, Jin había esperado, y durante cientos de años Aizen no había mostrado ni una sola oportunidad para explotar. ¿Se arrepintió Jin de traicionar a la sociedad de almas por un pequeño rencor? La respuesta sería no. Rajiku podría entenderlo si descubriera su motivo, pero a él no le importaba nadie más. Esto fue personal. Aizen moriría por sus manos. Jin retomó una actitud despreocupada y puso una sonrisa de zorro en su rostro. Después de todo, tenía que mantener las apariencias. No estaba solo en la habitación. Tousen estaba cerca interactuando con un arrancar recién creado que Aizen había llamado Bonderois Margela. Un poco tonto, ¿no? Jin dijo despreocupadamente. Tousen gruñó con disgusto. Si no logras ver lo bueno en alguien, entonces cierra la boca Ichimaru. Los bordes de la boca de Jin solo se curvaron más. Justo como siempre, ¿no? ¿Es esto también por tu justicia? Si es así, ¿dónde está la justicia al traicionar a la sociedad de almas? No hay justicia en permanecer leal a un sistema corrupto, gruñó Tousen. Bien, Jin había recibido un aumento de su camarada.
¿No fue interesante ver a alguien retorcerse en su propia hipocresía? Rangiku lo había reprendido una vez por no enemistarse con otros por entretenimiento, pero ella no estaba presente. Además, a diferencia de él, podría decirse que Tousen había traicionado a la sociedad de almas sin intención de poner fin a las maquinaciones de Aizen. En resumen, sería un enemigo de Rangiku en el futuro y, como tal, Jin no tenía simpatía. Hablas de justicia y lealtad, pero a pesar de que el sistema es corrupto, ¿llegarías a decir que las personas que lo ignoran están por debajo de tu búsqueda de justicia? Jin sintió satisfacción por la forma en que Tousen afinó sus labios. Siguió hablando. ¿No eras un verdadero amigo de ese Sajin? ¿O qué hay de tu exteniente que confiaba en ti y en tu justicia de todo corazón? Para ellos, lo que hiciste no fue justicia, fue abandono sin importar cómo lo digas. Tousen no respondió. A Jin apenas le importaba ya que Tousen no podía huir de la ironía de sus acciones. Su justicia lo haría buscar retribución por un mal pasado, pero al mismo tiempo, él mismo había hecho daño a otros. Tousen apretó los puños y se alejó de Wonder Race para mirar a Jin con el ceño fruncido. No hables de justicia cuando tú mismo no sabes nada de ella, dijo mientras apretaba los dientes. Jin siguió sonriendo. Tousen era leal a Aizen. Jin no sabía cómo Aizen había sido capaz de inspirar tanta devoción, pero Aizen siempre había sido un maestro en psicología humana. La Ginebra, en comparación, también era bastante experta en el arte. Ahora, ¿quién puede decir que no sé nada sobre la justicia? De hecho, la encarnación de la justicia siempre ha estado frente a ti, el basto de Uite. Tousen miró fijamente en dirección a Jin, pero Jin permaneció imperturbable. No había nada que Tousen pudiera decir sobre este asunto. Por el bien de una sola persona, el basto Ofuite había montado un ataque contra la sociedad de almas sin permitir que los prejuicios comenzaran un desastre a gran escala. Si el basto de Uite realmente lo hubiera deseado, entonces más de la mitad de los capitanes restantes en el Seireitei estarían muertos. Además, su desinterés y voluntad de cooperar con Shinigami como ellos, que aún no han hecho nada malo a los ojos de Shirou, era la verdadera definición de neutralidad. Tousen tuvo que admitir que Jin tenía razón, pero independientemente, la sonrisa en el rostro de Jin parecía estar burlándose de Tousen. Sin palabras, Tousen se puso de pie y se fue con Wonder Race antes de que Jin pudiera avivar aún más la creciente ira dentro de Tousen. Solo, Jin abandonó todas las pretensiones y abrió sus ojos rasgados en profunda reflexión. ¿Cómo debería desestabilizar la estructura de poder del basto Ofuite? Aunque estaba claro que Aizen no podía obligar al basto Ofuite a hacer nada, Jin sabía que el basto Ofuite sería una amenaza futura para los Shinigamis. Ergo, Rangiku. Había que hacer algo y, en retrospectiva, Jin ya se había estado moviendo en las sombras. Mató a los huecos fuera del límite de las tierras de Basto Ofuite y colocó un rastro incriminatorio de evidencia que apuntaba a un juego sucio. Sin embargo, los Oyous eran cobardes, y la relación de colaboración entre Baragan y el Basto de Uite impidió toda agresión de otros Oyous en Hueco Mundo. Este plan lo había llevado a un callejón sin salida, pero quizás podría jugar con la naturaleza competitiva del arrancar. Jin pronto negó con la cabeza y rápidamente pensó mejor en la idea. El poder no iba a funcionar, porque el basto de Uite había demostrado que tenía los medios para rivalizar o incluso superar a Aizen. Jin iba a tener que ser más sutil con las cosas. ¿Redirección entonces? ¿Qué mejor manera de eliminar a un enemigo que engañarlo para que ataque a un enemigo igual de fuerte? Para empezar, solo tenía que encontrar al adversario adecuado, y esa era la parte difícil debido a la falta de información que podía recopilar sin levantar sospechas. Lo que sea, Aizen seguía siendo el objetivo principal. Jin estaba en un callejón sin salida. ¿Cómo se suponía que iba a matar a Aizen ahora? El viento se levantó de repente, la arena debajo de los pies de Jin se agitó. Tal vez ya no es plausible, repitió una voz como si leyera los pensamientos de Jin. Los ojos de Jin se agrandaron. Nadie debería ser capaz de entender lo que estaba pensando aparte de sí mismo. Incluso Aizen no fue la excepción. Además, se había asegurado de estar solo antes de caer en la contemplación. Giró el cuello bruscamente hacia el sonido de la voz y se congeló abruptamente ante la aparición de un invitado inesperado. Shinso, dijo a pesar de la imposibilidad de hacerlo. Los espíritus de Zanpakuto no deberían poder manifestarse libremente como lo estaba haciendo Shinso.
Shinso, que se había materializado junto a Jin, era apenas perceptible, como si la unión entre el mundo interior de Jin y Hueco Mundo fuera inestable. Probablemente porque lo era, pero no importaba porque Jin podía decir que era el espíritu de su Zanpakuto. Todavía no es demasiado tarde para volver, advirtió Shinso. Todo el plan de este siglo fue una tontería para empezar. Jin gruñó. ¿Crees que me conoces? Soy parte de ti, dijo Shinso rotundamente. Esto no es lo que Rajiku hubiera querido, y menos aún lo que tú quieres en el fondo. El fin justifica los medios cuando tú mismo estás causando que Rajiku llore solo para vengarla. Ginebra se mantuvo en silencio. Shinso no estaba mintiendo. Rajiku siempre había sido un bebé llorón en el pasado y su supuesta traición debe haberla lastimado profundamente. ¿Y qué quieres que haga? Levantó una ceja. No te disuadiré de detenerte porque sé que es inútil, admitió Shinso. Sin embargo, hacerlo solo es donde tendremos que estar en desacuerdo. Incluso ahora, hay otros en los que puedes confiar en Hueco Mundo, y ya sabes a quién me refiero. ¿Confiar en el basto de Wite? Las características de la Ginebra se endurecieron con curiosidad. ¿Confiar en un hueco? Es cierto que desde la primera vez que Jin había tenido una conversación con el basto de Wite, había estado bastante desconcertado con lo bien que el basto de Wite había podido leerlo. ¿Deseaba volver a someterse a ese tipo de sentimiento? No, preferiría no hacerlo. ¿Al menos no lo considerarías? Shinso sonaba cansado, casi desesperado, como si Shinso supiera algo sobre Shirou que Jin ignoraba. El camino que estás tomando puede garantizar tu muerte. Rajiku estará triste. Diré esto de nuevo, pero tampoco es demasiado tarde para volver con ella. Ella te comprende más. Jin comenzó a fruncir el ceño. ¿Debería revelar su condición de agente doble al Seireite y regresar a Rajiku? ¿Le creerían siquiera? Rajiku lo haría en un abrir y cerrar de ojos, y fue solo este pensamiento lo que trajo resolución a la mente de Jin. Se había convertido en un Shinigami por una sola razón, y esa era cambiar todo y crear un mundo donde Rajiku ya no tuviera que llorar. Además, cuando un día se enterara de lo que había hecho, seguiría mirándolo de la misma manera y sería capaz de decir te amo. Suficiente, Shinso. Me he decidido, dijo Jin mientras descartaba la presencia de Shinso. Él era una serpiente. Por Rajiku había sacrificado todo lo que significaba que no podía renunciar a todo ahora. Tenía que reclamar lo que Aizen le había quitado por cualquier medio necesario. Si la vieja estrategia ya no funcionaba, ¿no significaba eso que tendría que crear una nueva? Cualquiera que se atreviera a dañar a Rajiku tendría que pagar un precio. Aizen no fue la excepción. Jin simplemente no dejaría ir un viejo rencor. Podía ser testarudo de esa manera, y por ahora esperaría hasta que se presentara una oportunidad ideal. Además, ya podía sentirlo en el aire. Se acercaba la guerra, y no desperdiciaría el consejo de Shinso. Tal vez confiaría en el basto de Wite y, a partir de ahí, el basto de Wite tendría que tomar una decisión. ¿Ginebra o Aizen? Con Arribel, Nel, Brans y los otros arrancar manteniendo a Coyote entretenido momentáneamente, Shirou aprovechó la oportunidad de escapar para pensar las cosas por sí mismo. Para empezar, acababa de llegar a un acuerdo con el tipo de existencia que era, o en la que se había convertido después de vivir tanto tiempo sin tener idea de lo que debería estar haciendo. No le tomó mucho entender que ya estaba muerto, y que los recuerdos que tenía como Shirou Emiya en el mundo de los vivos pueden no correlacionarse con el mundo actual. ¿Dónde estaba la asociación de magos? ¿Dónde estaban los reyes magos en general? Shirou había estado en Humano Orden más de una ocasión y podía decir con certeza que no existían usuarios de hechicería. En cambio, todo a su alrededor estaba dominado por cuerpos espirituales como Shinigami y Oyous, y aquellos que podían aprovechar la energía del espíritu como Kinki. La energía espiritual era el equivalente de la energía mágica. Sin embargo, eso no significaba que la energía mágica no existiera. Los circuitos mágicos dentro del cuerpo de Shirou zumbaron y vibraron con un brillo apagado cuando los activó para probar una teoría. Era exactamente como pensaba. El aire mismo estaba fuertemente saturado con energía mágica simplemente porque nadie en el universo actual lo había aprovechado. Por supuesto, ¿por qué los seres espirituales y los humanos se molestarían en aprender sobre la energía mágica cuando la energía espiritual era tan abundante? Fue un efecto de sustitución, pero se desvió. Todo lo que Shirou necesitaba saber era que, en caso de que alguna vez se quedara sin energía espiritual, tenía los medios para utilizar una fuente alternativa de poder.
Quizás incluso podría combinar los dos. Era factible. Ahora que lo pensaba, tal vez ya lo había estado haciendo inconscientemente en sus batallas pasadas. Era una realización que él no desperdiciaría. Después de todo, el número de enemigos a los que se enfrentaba seguía creciendo día a día. Al principio solo eran sus compañeros Oyous y Shinigami, pero ahora había otro enemigo escondido en la oscuridad, Kinki según las predicciones de Aizen. Después de numerosos eventos recientes, además de comprender por qué se encontró en un mundo diferente después de la muerte, Shirou se dio cuenta de que nada había cambiado realmente. Independientemente del significado actual de su existencia, su deseo de proteger a sus seres queridos era más fuerte que nunca. La diferencia entre el yo pasado y el yo presente de Shirou era que el concepto de protección ahora tomaba un nuevo significado. La pasividad ya no era una opción. No esperaría a que un enemigo atacara para proteger a los que le importaban, sino que tomaría la iniciativa para asegurarse de que no quedaran enemigos. Las manos de Shirou se cerraron en puños mientras recordaba las experiencias que había tenido en la vida trabajando tanto como aliado de la justicia como mercenario. En cualquier conflicto, un lado siempre estará mejor. No había término medio, y la idea de salvar a todos era imposible. Tenía que tomar una decisión, y como había decidido en vida antes de morir, priorizaría a los que tenía delante. En un sentido retorcido y cínico, no estaría mal decir que estaba salvando a todos si los todos que quedaban para sobrevivir eran aquellos a los que había estado protegiendo inicialmente. Algo se retorció dentro de él ante la idea. Una emoción de repugnancia y disgusto por el hecho de que en algunos niveles estaba empezando a simpatizar con las experiencias por las que había pasado en ella. Sin embargo, al menos, Shirou no tenía intención de abandonar quien era en su esencia. Pensó en los inocentes. Pensó en Coyote y los otros Oyous que habían experimentado una vida constante de ser perseguidos. Luego pensó en los prejuicios comunes, el odio y las luchas de poder que ocurren en lugares que incluso él no podía comprender. Shirou hizo su elección. Si quería proteger a todos, y no solo cuando estaba cerca, entonces algo tenía que cambiar. Este tipo de mundo estaba roto, pidiendo incesantemente la purga de razas enteras por el simple hecho de nacer o perturbar algún tipo de equilibrio que solo a los Shinigami parecía importarles. Los pensamientos de Shirou inevitablemente lo llevaron a buscar a cierto individuo. Caminando solo entre las dunas blancas de Hueco Mundo, cerró los ojos y se imaginó viajando a un lugar de su mundo interior. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo frente a la cueva aislada que Aizen estaba usando como alojamiento temporal en Hueco Mundo. Entró sin fanfarria, sus piernas llevándolo hacia adelante con un propósito. Hueco Mundo era el estado latente de su realidad interior. Podía sentir dónde estaban las personas solo por la naturaleza de su energía espiritual, y la de Aizen era como un tifón furioso. Oprimida dentro del tifón había una tormenta más pequeña y apagada. Un minuto después, Shirou llegó y se encontró mirando a Aizen mirando atentamente a la capturada Gisella quien había obligado a despertar al bañarla en un mar implacable de presión espiritual que pronto disminuyó. Ah, Shirou, saludó a Aizen con la barbilla inclinada. No esperaba que regresaras tan pronto. Aizen puso una sonrisa cordial que no llegó a sus ojos y se alejó de Gisella que miraba a Shirou con horror. Aizen tomó nota de esta reacción y no pudo evitar el brillo calculador que cruzó sus ojos. Después de todo, cuando estuvo frente a Giselle, la mujer tenía una expresión irritantemente feliz en su rostro a pesar de las amenazas de experimentación y mutilación. Extraño, ¿no? Aizen se movió hacia Giselle para observarla más desde abajo. ¿Dónde estaba el desafío que vi momentos antes? ¿No estabas tratando de incitarme a atacarte? Aizen no era tonto. Si Giselle pensó que podía provocarlo para que actuara sin cuidado, era 100 años antes. La paciencia era uno de los rasgos más definitorios de Aizen junto con su inteligencia. Tenía que haber una razón por la que buscaba daño físico y, en todo caso, Aizen siempre disfrutó de un rompecabezas. Especialmente cuando se trataba del tormento de un individuo que había interrumpido el plan para llegar al Palacio del Rey de las Almas tomando la puerta trasera e infiltrándose en una base vacía. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, Aizen se sentía molesto. La paciencia solo podía llegar hasta cierto punto, pero cuando la meta por la que uno había estado luchando durante siglos apareció a la vista y una vez más fue empujada más lejos, ¿y ahora? Algo tenía que ocupar el tiempo extra de espera. Giselle frunció el ceño a Aizen y pronto apartó la cabeza.
La sonrisa tonta en su rostro casi desapareció en presencia de Shirou. «Vete a la mierda», escupió Giselle en dirección a Aizen, provocando un gemido de dolor cuando la pura presión espiritual se liberó y se centró en ella y la aplastó en un panqueque en el suelo por sus esfuerzos. La arena estaba creando la forma del contorno de Giselle y la misma acción de respirar hizo que ella inhalara arena. Sus huesos gruñían en protesta, y si uno miraba lo suficientemente cerca, podía ver cómo se retorcía su cuerpo mientras intentaba defenderse. La sonrisa en el rostro de Aizen era cada vez más fría. Entonces, ¿y si Giselle no pudiera morir? Eso solo significaba que no tenía que mostrar tanta moderación. Inmortal o no, una cosa estaba clara sobre Giselle. Todavía era una humana. Una Kinky, y Aizen había investigado su parte justa. Podían moldear la energía espiritual a su alrededor a su antojo, y para contrarrestar eso, Aizen inundaba constantemente toda el área con su energía espiritual personal que a Giselle le resultaba imposible usurpar el control. «Aizen», gritó Shirou, y de repente, la presión simplemente se detuvo. Junto a Shirou, Aizen se encogió de hombros y le hizo un gesto a Shirou para que hiciera lo que quisiera. Luchando por salir de la impresión que había causado en el suelo, Giselle escupió sangre por la ruptura de casi todos sus órganos internos. Miró con odio a Aizen, quien solo miró desconcertado cuando el poder del zombi se activó y Giselle pronto volvió a la imagen de la salud. De todos modos, ella no se atrevió a actuar de nuevo. En cambio, su mirada se centró por completo en Shirou. En todo Ecomundo, solo había dos individuos a los que los instintos de Giselle gritaban peligro. El basto de Wite, y el otro Arrancar, Barragán, cuyo poder efectivamente hizo que su habilidad fuera discutible. Ella era inmortal con el poder que le otorgó su rey. El zombi le permitiría recuperarse incluso de las peores heridas y, al mismo tiempo, le permitiría controlar a todos los que tocara su sangre. Y mucho menos poder controlar a Barragán, la sangre de Giselle ni siquiera podría alcanzar un pie cerca de él. En cuanto al basto de Wite, Giselle sintió que los pelos de la nuca se le erizaban. Las armas del basto o Fuite no pudieron matarla, ni tampoco su vasta energía espiritual, pero aún así, su instinto le decía que él era más un monstruo que Barragán. ¿Qué propósito tienes al infiltrarte en Ecomundo? Shirou preguntó directamente. Giselle consideró la opción de mantener su silencio, pero lo pensó mejor cuando consideró los objetivos de su misión. Hizo una pausa por un momento para pensar antes de poner una amplia sonrisa. «Saludos del Eastern Ritter. Mi nombre es Giselle Gewelle», dijo Giselle formalmente. Se recogió algunos mechones de su cabello negro, pero no alisó los dos mechones que parecían una antena en su frente. Ella sonrió independientemente. «Por orden del gran maestro de los Caballeros de las Estrellas, un compañero y yo debíamos investigar Ecomundo y prepararlo para la llegada del rey. Mientras tanto, se suponía que los Shinigamis y los Oyous se matarían mutuamente, pero yo supongo que no. Poi». Ni Shirou ni Aizen necesitaban preguntar qué quería decir Giselle con prepararse. El absoluto desprecio por Arrancar Barragán había explicado bruscamente que Giselle y su compañero habían sido más que suficientes para crear las suposiciones apropiadas. Aizen levantó una ceja. «¿Buscaste derrotar a la totalidad de Ecomundo solo contigo y un aliado?» Giselle simplemente asintió. Si era posible, sí, pero claramente las cosas no han ido en esa dirección. Por lo tanto, ahora comenzaré la segunda tarea dada en caso de falla de la primera. Shiro esperó. Giselle obviamente estaba dirigiendo sus palabras hacia él e ignorando a Aizen, quien estaba contento de escuchar a un lado. «El enemigo de mi enemigo es mi amigo», recitó Giselle vertiginosamente, lo que provocó que Aizen asintiera. Era una declaración lógica y una que Aizen había usado cuando comenzó a cooperar con Shirou. El Shinigami y el Palacio del Rey de las Almas son el verdadero enemigo. Aizen medio esperaba que Shirou correspondiera al sentimiento, pero Shirou no respondió. Quizás si fuera antes de que Shirou recuperara su sentido de sí mismo, sería más fácil de manipular, pero ya no. Él ya sabía sus prioridades. La relación laboral de Shirou con Aizen ya era un barco difícil, y no necesitaba otro. «Me niego», respondió Shirou directamente, lo que provocó que las facciones de Giselle se hundieran visiblemente mientras una sonrisa de desconcierto aparecía en los labios de Aizen. «¿Te niegas?» Giselle se sorprendió. «Si rechazas esta propuesta, realmente no te gustará cuando venga el rey. Entonces déjalo venir». La indiferencia de Shirou no era lo que esperaba Giselle.
Aunque es libre de negociar, si intenta algo dañino en Hueco Mundo, verá en qué tipo de lugar ha entrado. Shirou esperaba que las cosas pudieran terminar agradablemente con cualquier grupo que fuera Stern Ritter. Se sentía como si hubiera hecho suficientes enemigos recientemente. El derramamiento de sangre no era el resultado que deseaba si pudiera evitarse. Lo que quería ahora era un método para protegerlo todo, y Aizen parecía saber más de lo que decía. Ignorando la expresión conmocionada de Giselle, le indicó a Aizen que hablara en otra habitación y se fue rápidamente. Ni siquiera esperó a que Aizen lo siguiera. Aizen levantó una ceja, pero no se molestó en preguntar qué tenía Shirou en mente antes de seguirlo. Giselle, que se quedó atrás sin restricciones, sintió que la estaban engañando y la estaban tomando demasiado a la ligera. Enojada, trató de recolectar energía espiritual en forma de ataque. Después de todo, ahora podía sentir la energía espiritual a su alrededor nuevamente ya que Aizen había dejado de saturar el área con su energía. ¡Qué tonto! Con energía espiritual corriendo por sus venas, Giselle apuntó su mano hacia Aizen, pero titubeó rápidamente cuando Aizen le devolvió la mirada impasible con una expresión sarcástica que uno usaría al mirar a un tonto ignorante. Le haría pagar por mirarla con tanto desprecio, pero no iba a ser así. ¿Qué demonios? Los ojos de Giselle se dilataron. No podía moldear su energía espiritual en absoluto. Justo cuando Aizen salió de la habitación, simplemente dijo unas pocas frases que causaron a Giselle un sinfín de torturas mentales autoinfligidas. Te lo dije, había comenzado Aizen con frialdad. Hice mi investigación sobre Kinky, y te dejaron inconsciente e indefenso durante horas. ¿De verdad creías que no te haría nada? Sin la capacidad de moldear la energía espiritual, no eres más que un ser humano. Con energía espiritual por encima del promedio que no puede morir. Una rata de laboratorio perfecta. Porro estará muy complacido. Espera, ¿qué acabas de decir? La expresión de Giselle se contorsionó por el pánico. Su única respuesta fue una risa fría cuando Aizen selló la habitación en la que se alojaba Giselle. Aizen luego se movió hacia donde podía sentir a Shirou esperándolo. Levantó una ceja cuando vio a Shirou mirando sombríamente en su dirección. ¿Pasa algo? Preguntó Aizen. Shirou mantuvo una expresión estoica perfeccionada por años de tratar de emular la disposición de una mujer que conoció hace mucho, mucho tiempo. Si vamos a seguir trabajando juntos, necesito que seas sincero, Aizen. A partir de este momento, he decidido cambiar a un enfoque proactivo, dijo Shirou mientras cruzaba los brazos frente a su pecho. Basta de mentiras. Ya sabes lo que quiero, pero tus objetivos aún no están claros. El hecho de que estés cooperando conmigo a pesar de conocer mi personalidad significa que nuestros objetivos no deben entrar en conflicto. Independientemente, si tu objetivo final no es agradable, la cooperación termina aquí. Aizen tomó todo lo que había escuchado con calma. De hecho, parecía como si hubiera estado esperando esta misma conversación desde el principio. Todos tenemos nuestras necesidades, comenzó Aizen uniformemente. Deseas proteger a quienes te rodean y yo deseo liberarme de las limitaciones impuestas por la fuerza a todos los seres que viven en este mundo. Da la casualidad de que en algún punto intermedio, nuestros intereses y medios se alinean impecablemente. Shirou frunció el ceño mientras sacudía la cabeza. Si crees que dejaría a los demás a un lado como basura en el camino por mis propios intereses, entonces estás equivocado, reprendió. Aizen no reaccionó a la púa. Él simplemente continuó con un aire amistoso. Les aseguro que matar y destruir es solo un subproducto de lo que se debe hacer. No es como si eligiera activamente matar gente. Por el contrario, solo me encuentro matando a los que me impiden y a los que me atacan a mí y a mis colegas. Aizen reflejó la postura de Shirou y dejó escapar un pequeño suspiro condescendiente. ¿Seguramente no me culparás por eso? Todo lo que hago lo hago por una razón. Cada experimento y material obtenido, se usa para probar ciertas teorías universales que promoverían un medio para un fin, pero estemos de acuerdo en estar en desacuerdo sobre este tema. La expresión de Aizen se agudizó, sus cejas se estrecharon y su sonrisa se desvaneció en una triste diversión. Preguntaste por mi verdadero objetivo, pero en este punto, nuestros objetivos finales son casi idénticos. La única forma en que puedes garantizar la protección de todos es destruir todo el sistema. No confías completamente en mí, y puedo verlo, pero ¿y qué? Aizen descruzó los brazos y extendió las manos frente a él en un gesto de desarme.
Con alguien como tú alrededor que puede rivalizar con mi fuerza, puedo prometer que no mataré necesariamente. Una vida sin valor no vale la pérdida de la cooperación de un compañero capaz. Sin embargo, tu ingenuidad para dejar que ciertos matices queden no solo impunes pero perdonado está más allá incluso de mi comprensión, pero estoy divagando. Aizen hábilmente alisó las arrugas de su ropa y dio un paso adelante de tal manera que estaba a menos de 1 metro de Shirou. Comencemos con una nueva presentación. Como dijiste, no más mentiras. Por primera vez en su vida, Aizen estaba siendo sincero y depositando su confianza en un colega. Levantó un brazo. Mi nombre es Aizen Sousuke, y planeo completamente destruir el orden mundial actual. Shirou miró la mano extendida de Aizen. Por el bien de tu paz y la protección de tus seres queridos, sonrió Aizen. ¿Te importaría unirte a mí?